principio, cuando el Josep me llamó para venir, Pamias, me pidió que hablara sobre los dolores de cabeza y las alergias, que es uno de los temas que más trabajo como terapeuta. Y yo le decía, pero ¿tú crees que esto es un tema que interesa? Porque casi siempre nos movemos para el cáncer, la fibromialgia, estas cosas. Y me dijo, uy, dice, hay mucha gente que le duele la cabeza y hay muchísima gente que tiene alergias. Y pensé, pues es verdad, proporcionalmente hay mucha más gente que no los que tienen cáncer y tal. Así que yo os voy a hablar no de lo que es el dolor de cabeza como lo conocemos, sino desde el punto de vista que yo lo trabajo, qué es lo que yo me encuentro que es el dolor de cabeza. Porque en principio es un tema que es como si tuviéramos el diagnóstico de una enfermedad para la que nos medican y nos medican y parece que es crónico, que no se soluciona. Y yo lo que encuentro es que no es una enfermedad en sí, sino que es un síntoma de que algo no está bien. Y entonces, ¿qué es lo que no está bien? Desde mi punto de vista es lo que yo voy a tratar de explicaros hoy. Hay mucha gente aquí hay gente que le duele la cabeza. Me da igual que sean migrañas, cefalias, neuralgias, clústers, cefalias en racimos o neuralgias. ¿Me podéis levantar la mano? Ah, vale, pues venga, pues vamos a ello. Quiero deciros que independientemente de que el diagnóstico sea jaqueca, migraña, etcétera, me da igual. Yo los trabajo de la misma manera y se solucionan de la misma manera. Dentro del dolor de cabeza lo que nos está diciendo es que hay algo que no está bien, hay algo que no estamos haciendo adecuadamente. Y entonces yo os voy a ir enumerando todas las cosas que yo me encuentro. No significa que de cada persona que le duele la cabeza tenga todas esas cosas, pero unas cuantas seguro que las tiene, ¿vale? Las voy a ir explicando más o menos en el orden de la frecuencia en las que las encuentro. El primer motivo de los dolores de cabeza son las histaminosis. No sé si sabéis lo que son, pero son reacciones como si fueran alergias, que nuestro cuerpo reacciona ante una sustancia que considera su enemigo y entonces empieza a fabricar anticuerpos y a fabricar histamina. Hablamos de histaminosis alimentarias, es decir, por mi boca entran cosas que mi cuerpo no puede digerir y que me acaban provocando el dolor de cabeza, aunque me las haya comido hace 3 días. Puede ser que me la comiera hace 3 días y hoy me está provocando el dolor de cabeza. Entonces, las dos primeras histaminosis más frecuentes siempre son los lácteos de cualquier animal y en cualquier formato. Yo, para salir de dudas, porque me preguntan, ¿y la cuajada y el no sé qué? Siempre digo, todo lo que ha salido de la teta de una vaca, todo, en cualquier formato, nos hace daño, ¿vale? Sabemos que somos mamíferos, pero de leche humana, no de leche de animal. Creo que de esto en esta feria se ha hablado muchas veces y han hablado gente que incluso sabe más que yo. Y si no, tenéis muchísima información de esto por internet y por todas partes, ¿eh? La segunda cosa que comemos que más histaminosis produce es el trigo. Que la gente me pregunta, ay, ¿por qué no puedo comer pan si lo he comido siempre? Bueno, pues a ti no te va bien y si quieres que se te quite el dolor de cabeza, pues será una de las cosas que tendrás que evitar, ¿eh? Es el segundo más frecuente, la segunda histaminosis más frecuente. Las siguientes serían el azúcar. El azúcar en cualquier formato también, o sea, me da igual que sea miel, me da igual que sea azúcar morena, azúcar blanca, azúcar de cualquier manera, azúcar. Después el alcohol. A partir de aquí, esto es lo más frecuente en casi todos los que tienen dolor de cabeza. Y luego ya me puedo encontrar cosas que hay que investigar en cada persona, que puede ser desde una celga al café, o sea, no tiene por qué ser algún alimento que pensamos que es dañino, puede ser una cosa que pensamos que es completamente sana y esa persona por alguna razón pues su cuerpo no lo acepta. Y ya os digo, puede ser, yo que sé, desde el huevo pues hasta una verdura, cualquier cosa. Me he encontrado de todo. Sí que es cierto que a las únicas cosas que nunca me encuentro histaminosis es a las carnes.
No quiero decir con esto de que cada uno que coma como quiera, pero sí que es una realidad que nunca me encuentro reacciones a la carne, ¿vale? Algunos pescados sí que he encontrado. Después, la siguiente cosa más frecuente en la gente que le duele la cabeza es que encuentro que están deshidratados. Y aquí ya se abre un mundo. La mayoría de gente no bebe la cantidad de agua que debe beber o no la bebe de la manera que se debe. Hay gente que toma muchas infusiones y entonces considera que ya bebe mucha agua. Entonces quiero explicaros que todo lo que no sea agua natural, me refiero del tiempo, que no esté fría, que no tenga gas, agua tal cual, así, no importa qué marca, todo lo demás no solo no hidrata, sino que nos deshidrata. Me enfada bastante, por no decir otra palabra más fuerte, cuando en verano veo estos anuncios que hacen en la televisión, personas que son médicos que nos recomiendan cuando vamos de viaje hay que parar y tomar Coca-Cola. La Coca-Cola no hidrata. No solo deshidrata, sino que nos desmineraliza, ¿vale? Entonces, hay gente que me dice, ya, pero yo me tomo una infusión de no sé qué cosa. Yo nunca digo que no se tengan que tomar infusiones o zumos o caldos, pero no los debemos considerar como una sustancia que nos hidrata. Los debemos considerar como cualquier otro alimento, es decir, si me bebo un zumo, pues es como si me estuviera comiendo una manzana, no es como si estoy bebiendo agua. Esto es porque si nosotros cogemos cualquier líquido que no es agua y evaporamos el agua, el residuo seco que queda, para poder digerir ese residuo seco, necesitamos internamente más agua que la que contenía en sí mismo. Por lo tanto, no solo me aporta agua, sino que me gasta de la que yo tengo de reservas. ¿Esto se entiende? Vale. Entonces, esta es otra de las cosas importantes. También hay gente que me dice, no, pero si yo me bebo muchísima agua, si yo hago esto, glu, 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 meo mucho, sudo mucho, pero no me hidrato. El agua se tiene que beber a sorbitos y el agua se tiene que ensalivar, es decir, y para adentro, ¿vale? Si no está ensalivada, tampoco sabe qué tiene que hacer cuando está dentro, va directamente al riñón. Y si está muy fría, lo que hacemos es reabsorberla por esta zona de aquí y sudar mucho por las axilas. Después, la siguiente cosa en común que hay con la gente que tiene dolor de cabeza, y me parece que os lo he dicho antes, pero cuando hablo de dolor de cabeza me refiero a todos los dolores de cabeza, se llamen clúster, se llamen migraña, se llamen cefalia, da igual, cualquiera de todos los nombres. La siguiente cosa es los intestinos. Normalmente es gente que no tiene bien los intestinos, aunque aparentemente parezca que sí. Es decir, mucha gente me dice, no, pues yo he ido al médico y lo tengo todo bien, lo tengo todo perfecto, pero me duele la cabeza. Pues algo no debe estar tan perfecto cuando nos duele la cabeza. Entonces, generalmente estos intestinos están deshidratados o no están funcionando bien. Mucha gente tiene estreñimiento, entonces se acumulan aquí un montón de cosas y toxinas que deberían estar fuera y que nos están intoxicando. Y otras veces no hay estreñimiento, pero igualmente a lo mejor hay un problema de absorción. Y entonces igualmente tampoco están haciendo su trabajo bien. Es decir, dentro del intestino pueden haber como 5 o 6 patologías, pero una hay seguro. La siguiente cosa que no suele estar bien en la gente que le duele la cabeza es el hígado. Digan lo que digan los análisis y digan lo que digan las pruebas médicas. Ese hígado no está haciendo lo que tiene que hacer. Todo esto que os he hablado hasta ahora es común siempre, siempre está, siempre. Y las cosas que os voy a ir hablando ya a partir de ahora son cosas que a veces sí, a veces no, dependiendo de la persona, ¿eh? Como os decía antes, el dolor de cabeza no es por un solo factor, es multifactorial, son unas cuantas cosas. Entonces hay que averiguar en cada persona qué factores son los que están influenciando en ella. La siguiente cosa es muchas veces el páncreas. Ese páncreas a veces no está haciendo... Perdón, ¿es música
possible que alguna organització intenti que des de fora abaixi la música? És que se sent molt... La respuesta es, vamos a eso. Pero a mí se me oye, ¿no? Sí. Tengo pulmón. Vale. Entonces, lo que os decía, hay muchas personas también que tienen afectado el páncreas. Esto no significa que cuando les hagan las analíticas les salga todo estupendo y perfectamente. Pero cuando lo miramos en bioenergética o cualquier otra técnica, nos damos cuenta de que no está bien. También os digo que cuando vamos al médico, para que nos diga que el hígado no está bien, para que salga en una analítica o algo así, estamos hablando de que el hígado suele estar ya a menos del 40% de su funcionamiento. Es decir, que tardan mucho hasta que nos pueden dar ese diagnóstico. Ya cuando nos lo dan ya es un poco a veces tarde, ¿eh? Después, más cosas. La intoxicación. Generalmente comemos un montón de cosas que llevan dentro un montón de cosas que no sabemos, que nos hacen muchísimo daño, como todo el tema este de los conservantes, colorantes, el glutamato monosódico. ¿Tenéis información, no ya? Todos, yo creo que los que estáis aquí ya todos habéis oído hablar del glutamato monosódico, que es esta sustancia que ponen como potenciador del sabor. Pues esto es malísimo. Y si buscáis por internet hay un documental bastante bueno que se llama, bueno, lo buscáis como excitotoxinas y lo podéis escuchar. Está en inglés pero está subtitulado, vale la pena. Aunque hay partes que son un poco difíciles de entender, pero yo creo que por lo menos nos queda claro de que es algo que no deberíamos ingerir. Y la verdad es que hoy en día es bastante milagroso comprar algo en el súper que no lo contenga. Yo cuando voy al súper de al lado de mi casa me llaman la chica de la lupa, porque no sé si me hago vieja o es que cada vez hacen las letras más pequeñas, entonces voy con la lupa para mirar lo que lleva. Pues es el E621. Pero como somos así de listos en este país, ya tiene autorizados como unos 30 nombres diferentes esta sustancia. Entonces yo voy con mi listita, porque a veces leemos extracto vegetal y pensamos, esto es natural, ¿no? Sí, pues es glutamato monosódico. ¿Vale? Entonces, buscar esta lista está en internet, y si no también estoy pensando que la puedo colgar en mi página web para que el que quiera la podáis bajar la lista, ¿vale? Ya la colgaré esta semana. Mi página web es salmayasalud.es. Salmaya, la I es de Italia, Salmaya Salud. Pero bueno, si lo escribes mal el Google te lo corrige. .es, sí. Entonces esto, la intoxicación, porque el rebote de esta intoxicación es la acidificación del cuerpo. Y de esto ya sabéis que aquí se ha hablado repetidamente, de que un cuerpo que está ácido es un cuerpo que está enfermo. De hecho, la enfermedad no puede crecer si no es en un medio ácido. Entonces, todas estas sustancias que nos metemos, que son venenosas, pues nos van intoxicando, nos van envenenando. Además, hay otras que no solo nos envenenan, sino que nos desmineralizan. La Coca-Cola y los refrescos es una de las cosas que tienen, que no solo en general no tomamos los minerales que necesitamos, sino que bebemos cosas que nos los hacen perder los pocos que nos quedan. Entonces este es otro de los factores, la desmineralización. De hecho, puedo deciros que puede ser que en los 10, 12 últimos años yo me haya podido encontrar 3, máximo 4 personas, pacientes, que les falte una vitamina, que mucha gente piensa, estoy así, voy a tomarme unas vitaminas. Es rarísimo que a alguien le falte una vitamina. En cambio, no me encuentro a nadie, absolutamente a nadie, que no esté desmineralizado. Generalmente ese cansancio, el cansancio es por muchas cosas, igual que el dolor de cabeza, por varias, pero una de ellas siempre también es la desmineralización. Más cosas que provocan dolor de cabeza. El riego sanguíneo.
Hay mucha gente que tiene contracturada toda la parte de aquí de los trapecios, entonces esa musculatura está tan apretada que no deja una correcta circulación de la sangre. Entonces tenemos una ausencia, una carencia de oxígeno en la cabeza, y esto también nos puede provocar dolores de cabeza, esta falta de riego. También hay otras personas que este riego sanguíneo está provocado por esta deshidratación que hablábamos. Hay gente que está tan deshidratada que tiene la sangre bastante más espesa, porque nuestro cuerpo es muy listo, siempre intenta salvarnos la vida. Entonces, si no tiene agua, la busca en el medio líquido que tenemos, que es la sangre. Entonces esta se espesa. Entonces también hay gente que el riego no lo tiene bien por una cuestión de espesor sanguíneo, aunque no tenga contracturados los trapecios. Después, otro tema que hay detrás de algunos dolores de cabeza son las carencias nutricionales. Como os decía, es rarísimo encontrar una persona que le falta vitaminas, pero prácticamente a todo el mundo le faltan minerales. Hay personas que el dolor de cabeza es por algún mineral muy concreto, ¿no? Puede ser, yo qué sé, desde el hierro al bismuto, azufre, no se sabe, esto luego hay que investigarlo en cada persona. Pero muchas veces la solución no está en ingerirlo. Que ahí está el tema muchas veces de, por ejemplo, la gente que me dicen, no, es que yo tengo anemia y siempre tengo anemia y siempre tomo hierro. Yo pienso, a un médico no le parece extraño que una persona durante un año tome hierro y siga estando sin hierro. Pues yo lo que me encuentro es que pueden ser varias cosas. Por una parte, puede ser que yo esté comiendo mal y no estoy comiendo la sustancia que necesito. Hay veces que esto ya se resuelve, pero a la persona le sigue faltando esa sustancia porque su intestino no puede absorberla. Reparamos ese intestino, seguimos sin esa sustancia. A veces es porque hace tanto tiempo que hemos tenido esa carencia que es como si nuestro organismo olvidara que esa sustancia la necesito. Y entonces, aunque ahora la estoy ingiriendo y la estoy absorbiendo, lo que hace es eliminarla. Entonces hay que hacer una especie de tratamiento para recordarle al organismo de que esa sustancia la necesitamos. Cuando ya me tomo la sustancia, puedo absorberla y mi cuerpo la reconoce, también me he encontrado gente que su cuerpo no sabe cómo distribuirla y cómo llevarla a donde se necesita. Entonces eso también se repara para que el cuerpo sepa qué tiene que hacer y a dónde tiene que llevar la sustancia. Esto os lo explico porque hay mucha gente que me sorprende, que pienso, ¿no se dan cuenta que llevan no sé cuántos años tomando lo mismo y todavía no tienen? Por algún sitio se va, ¿no? Pues normalmente está aquí, más cosas que pueden producir el dolor de cabeza. La contaminación electromagnética. Todos llevamos móviles, todos llevamos internet. Yo digo, si pudieran ser visibles todas las ondas electromagnéticas de todos los aparatos, de las antenas, de los wifis, de todos los teléfonos que todos llevamos, tendríamos que ir por la calle con machetes, abriéndonos paso. Pues esto, si nuestro medio interno no está bien, si yo estoy debilitado, pues todas estas cosas todavía me afectan más. Otras cosas que me encuentro también detrás de los dolores de cabeza son las geopatías. No sé si sabéis lo que es, pero igual que nosotros podemos estar enfermos, pues nuestras casas también pueden estar enfermas. Puede ser la casa, puede ser donde trabajo, es decir, puede ser cualquier sitio. Las geopatías pueden ser, por una parte, las de la propia naturaleza, por lo que hay debajo de la corteza terrestre, y luego pueden ser ambientales, ¿no? Esto que hablamos de las antenas, de los wifi, todo esto. Todo esto enferma las casas. Y entonces esto también me puede estar produciendo dolor de cabeza. Seguramente no es el único factor, tiene que haber otros más, pero es una de las cosas que también ayuda a que tengamos dolor de cabeza. Después también me encuentro muchos casos de dolores de cabeza, hasta la fecha todos en mujeres, que son porque el tema de la sexualidad no está resuelto. Es un tema que no acaba de estar bien en la persona
y entonces también es un motivo para que nos pueda doler la cabeza, porque produce mucha tensión. A veces es porque las relaciones que tiene no son las que ella necesitaría físicamente, independientemente ya del amor, del enamoramiento y todo esto. Me refiero a una necesidad física básica, igual que comer, igual que beber. O a veces tienen que ver, son más culturales o por la influencia de la religión, que es como, me encuentro algunos casos que es como si la mujer no se pudiera permitir tener un deseo sexual. Entonces, solo el hecho ese de no estárselo permitiendo, cuando instintivamente le viene la necesidad, pues también me encuentro que hay muchas migrañas que están detrás de ese tema. Y luego, el último que me encuentro, y también es bastante frecuente, es el beneficio secundario del dolor de cabeza. Que nos deberíamos preguntar, ¿para qué me sirve el dolor de cabeza? De hecho, a veces me encuentro con pacientes, no solo con dolores de cabeza, sino con otros temas, no sé, fibromialgia, fatiga crónica, depresiones, etcétera, que cuando la persona entra en una fase en la que ya se está recuperando y poniendo bien, de repente no quieren continuar. Entonces aquí habría que plantearse para qué me sirve tener ese dolor de cabeza, ¿no? Muchas veces es, ay no, déjame tranquilo, no me molestes, no quiero hablar de esto. Muchas veces lo que nos pasa nos sirve para no tener que enfrentarnos a algo que no queremos cambiar en nuestra vida, ¿eh? Y bueno, en principio esto es lo que yo he encontrado detrás de los dolores de cabeza. Podríem passar a que em preguntin sobre això, et sembla? ¿Todo lo que he explicado se ha entendido? Creo que lo he explicado clarito, ¿eh? Siempre pienso, si entiendo lo que me están diciendo lo puedo hacer, ahora si no lo entiendo más difícil. ¿Me queréis preguntar cosas sobre este tema? Dime. ¿Cómo se puede hacer para que el cuerpo reconozca? ¿Cómo se podría hacer para que el cuerpo reconozca ese mineral que falta y lo sepa distribuir? Sí, se hace de dos maneras diferentes. Bueno, es una técnica en bioenergética. Es una especie de... es una mezcla de cosas, pero se utilizan unos puntos de acupuntura junto con la sustancia. En principio, normalmente, cuando no ha habido por el medio drogas, cuando no es una persona que se ha drogado, esto se hace una sola vez por cada sustancia, que no reconozca el cuerpo, y queda resuelto para siempre. Cuando la persona ha tomado drogas, a veces es más complicado, a veces hay que hacerlo varias veces. Allá al fondo, el de la pared. Partiendo de la importancia que has dado a la desmineralización, el filtraje del agua, ya sea por osmosis inversa o por otro tipo de flujo, puede perjudicarnos en el agua que tomamos. Mira, sinceramente, no lo sé. Lo que yo sí sé es que la gente no bebe agua. Es decir, yo cuando la gente me dice, ¿qué agua bebo? Le digo, bebe el agua que quieras, pero bebe agua. Es decir, tenemos un cuerpo súper inteligente con una capacidad como para saber qué hacer con eso. El problema está cuando no se lo damos, no tiene ninguna posibilidades. Siempre, claro, cuanto menos residuo seco tenga el agua, más buena es. Pero vamos, que lo importante es a saco a beber agua, hasta ahogarnos. Porque es que la gente no bebe, de verdad que la mayoría de gente, porque además este es un tema, de que la gente dice, es que yo no tengo sed. No tienes sed porque nuestro cuerpo está harto de avisarnos. Entonces llega un momento que pasa de nosotros, porque tú tienes sed y vas y te tomas un café. Dentro de un rato tienes sed y te comes una manzana. Vuelves a tener sed y te bebes una Coca-Cola, o un refresco, o un zumo, o un caldo súper natural, súper ecológico, biológico y todo lo que acabe en ógico, pero sigue sin ser agua. Entonces llega un momento que nuestro cuerpo ya no nos avisa más. Entonces no es que no tengamos sed, es que ya está cansado de decírnoslo y entonces ya como ve que no le hacemos caso, pues deja de avisarnos. Pero si tú estás varios días sin meterte ninguna otra sustancia, te aseguro que el cuerpo te acaba pidiendo el agua y lo acaba reconociendo.
parla personal de caps. Les al·lèrgies ho hem d'explicar igual o...? Ara és molt curtet, ara sí de cas quan acabem amb els mas de cap. No sé cómo vamos muy bien de tiempo. Por ahí había alguien que levantaba la mano. Sí. ¿Se puede revertir el proceso de una alergia? Sí, ahora voy a hablar de las alergias, sí. Sobre los dolores de cabeza, ¿alguien tiene preguntas? Para el diagnóstico, ¿cómo lo haces? Lo hago por bioenergética. Bueno, utilizo un método propio que he desarrollado en los últimos años, método Salmaya, pero es una mezcla de bioenergética, kinesiología. ¿Sí? ¿Quién allá? Sí, por aquí había alguien. Sí. El diagnóstico te dice los minerales que te faltan o cómo se sabe. Sí, yo lo busco en la persona. Igual que puedo mirarte si no tienes bien el hígado, pues a ver, yo en la técnica que utilizo hago una especie de chequeo en el que veo cómo están todos los órganos internos de la persona y cómo están todas las sustancias que deberíamos tener dentro de la persona. Entonces estas van por grupos, ¿no? Yo miro si te faltan aminoácidos, si te faltan minerales. Si a mí ya me sale que te faltan minerales, entonces empiezo uno por uno a buscar cuáles te falta. Y entonces, sabiendo cuáles te falta, ya miro si los reconoce, si no los reconoce, si sabe distribuirlos, si no sabe hacerlo. ¿Más preguntas? Hoy que bien me explico. Vale, después, pues vamos a pasar al tema de las alergias. El tema de las alergias, no sé por qué suceden las alergias. Es decir, hay un montón de teorías sobre el tema de las alergias. Lo que sí sé es cómo se resuelven, que para el caso es más importante, ¿no? Bueno, deciros con el tema anterior de los dolores de cabeza, siempre se resuelven. Es decir, cuando la persona cambia lo que tiene que cambiar, se resuelven siempre. O sea, yo en todos estos años solo he tenido un caso que no se resolvió y de hecho era un tumor. Yo siempre lo pregunto, cuando la persona me llama le digo, ¿te han mirado? Sí, no tengo nada. En este caso sí que era una chica que tenía un tumor. Sí. No sé si igual lo has explicado al principio, que he llegado un poco tarde. Depende de la zona, depende de la zona de la cabeza donde te duela. ¿Está más relacionado con algún tipo de motivo? Seguramente que sí, pero yo no lo sé. Sinceramente. Es que por eso os decía antes que a mí me es un poco indistinto el diagnóstico que traiga la persona. Es decir, si me dice me duele la cabeza, voy a buscar el qué. Es decir, me da igual, porque yo lo que me he dado cuenta es que tanto si me dicen, no, es que resulta que lo mío es una neuralgia, vale, me sale siempre lo mismo. No, es que lo mío es muy complicado porque es que yo tengo un clúster. Pues lo trabajo de la misma manera y se resuelve de la misma manera. No, es que lo mío es que son cefaleas en racimos. Que yo la primera vez que lo usé, que lo oí, me imaginé a la persona con 2 racimos de uvas dentro del cerebro. Da igual, o sea, da igual el nombre que le pongan. La solución siempre está, hasta la fecha, yo todas las que me he encontrado están aquí, dentro de esto de todas estas cosas que os he explicado. Entonces, en cada persona habría que buscar cuáles de esas cosas son las que tiene que la persona que solucionar. Sí que os digo que las más complicadas son las de las histaminosis. O sea, hay dolores de cabeza que se resuelven en 3-4 meses, definitivamente, y hay otras que tardamos hasta un año, porque hasta que encontramos que era una celga lo que le hacía el daño, pues tardas. Porque, claro, no significa que desde el principio no note una mejoría, porque como os he dicho hay varios factores. Entonces a veces solucionas un montón de factores y la persona te dice, estoy muy bien, pero aún de vez en cuando. Ya cuando me dicen de vez en cuando, ya ahí entramos a lo que es más complicado, en el sentido de que hay que investigar, ¿no? Entonces ya le digo a la persona, bueno, pues escribe cada día todas las cosas que has ingerido. Y entonces ahí, como tenemos una especie de diario, y apuntamos qué día me duele. Entonces empezamos a investigar qué cosas hay en común. O la otra cosa que hay también es que la persona cada día guarda un trozo o un poco de todo lo que ha ingerido. Y entonces se viene con todo lo que ha ingerido en una semana
y vamos mirando cosa por cosa si hay alguna de esas que sean las que le haga daño. Es un poco lo que podemos tardar más. Pero vamos, son los mínimos casos, ¿eh? ¿Más preguntas sobre el dolor de cabeza? Yo tengo una amiga que se acuesta bien y a medianoche la despierta un dolor horroroso de cabeza. Y tiene que levantar, tomarse algo y él lo han mirado muchísimos ya médicos y... No, es que es lo que os estoy diciendo. Si vais al médico, os va a decir que está todo bien. Claro, a mí me viene gente con fibromialgia, por ejemplo, y me dicen, no, es que me han mirado todo y todo está bien. Y me pongo a mirar y me sale hasta desde antes del nacimiento. Entonces... ¿Hay algo para la fibromialgia? Sí, pues igual que para el dolor de cabeza. A ver, yo siempre parto de la base de que la enfermedad no es una cosa que de repente me ha venido. He tenido mala suerte, me ha tocado a mí, gente que dice, ay, que Dios no me mande más cosas de las que ya tengo. Y yo pienso, no sé, pero en el caso de que Dios exista, ¿no tiene cosas mejores que hacer que estar pensando en qué enfermedad te manda? Yo creo que cualquier cosa que nos sucede no es en sí una enfermedad, sino que nuestra propia naturaleza nos está avisando de que algo estamos haciendo mal. Entonces sería investigar qué es lo que yo estoy haciendo mal y qué es lo que yo tengo que cambiar para que eso no siga sucediendo en mí. Lo que pasa que es cierto que los cambios siempre son duros y la mayoría de gente pues estamos muy adoctrinados de que da igual lo que yo diga, lo que yo haga, lo que yo piense, lo que yo coma, cómo yo me comporte, porque eso es una cosa. Pero que yo esté enfermo es otra cosa, no tiene nada que ver. Es como si la enfermedad sea una cosa ajena a mí. La tengo yo, pero no es mía. Es simplemente que es que he tenido esa mala suerte. Y claro, y mucha gente cuando le das las soluciones, pues no está dispuesta a cambiar. Porque muchas veces cambiar no es fácil. A veces tengo que afrontar cosas pues que no quiero cambiar. Pues yo siempre digo, lo que se puede cambiar, hay que cambiarlo. Y lo que no se puede cambiar, pues tengo que buscar la manera de vivirlo de otra manera para que deje de afectarme. Pero vamos, cuando hablamos de estas cosas muy básicas de si la persona está deshidratada, no vamos a buscar una manera de hacer meditación, o sea, hay que beber agua. ¿Más preguntas sobre el dolor de cabeza? Sí, una cosa, cuando los médicos te dicen, te preguntan tu historial médico y tienes en tu familia gente con engaña a tu madre, lo que sea, dicen, esto es hereditario. ¿Qué opinas de eso? ¿Se puede ser o no? Yo no. Sí, la señora pregunta que cuando te hacen el historial y te preguntan por tu familia y te dicen que tu madre, tu abuela tenían dolores, si no, eso me decías, migrañas y tal, te dicen, bueno, es que es hereditario. Pues yo la verdad es que no me lo creo. Yo no creo en la herencia. O sea, dos personas que nacen en el mismo vientre, mellizos, y los dividen en dos familias diferentes y luego tienen cosas diferentes. Es decir, es el medio. A ver, yo lo que sí creo es que heredamos los malos hábitos. Los malos hábitos, las malas emociones. No sé, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si resulta que un señor es muy miedoso y todo lo vive con miedo y siempre esperando que le pase algo y todo el mundo te va a hacer daño y tal, si tiene un hijo lo criará con ese miedo, el hijo crecerá con el mismo miedo, por lo tanto tendrá tendencia a desarrollar las mismas enfermedades que provoca el miedo, que son las que tiene el padre. Luego ese tendrá otro hijo y lo criará de la misma manera. Entonces no es que yo herede la enfermedad, es que heredo los malos hábitos, igual que normalmente pues nos inculcan, no sé, las creencias, la religión, la política, etcétera, aunque no siempre hacemos caso, pero muchas veces sí, pues heredamos también lo otro, las malas costumbres, pero no creo. A ver, hay algún caso, pero yo creo que estaríamos hablando de un 1 o 2% de enfermedades muy, muy concretas y muy poco habituales. Ahora, un dolor de cabeza no me lo creo, una diabetes, o sea, enfermedades habituales no me lo creo. Creo que lo que heredamos son las malas costumbres, pero no la enfermedad en sí. De hecho, a ver, también cuando dicen, no, el ADN, ya está más que demostrado científicamente que el ADN se puede modificar con el pensamiento. Por lo tanto, ¿en qué va a influenciar más mi pensamiento que no lo que yo haya heredado de mi madre? ¿No? Y además, cuando se tienen varios hijos y ves que cada hijo es diferente, dices, pero si han salido del mismo padre y de la misma madre,
y se les ha criado igual y luego nacen muy diferentes y tienen enfermedades diferentes. Pues si lo heredáramos sería todo más parecido, ¿no? ¿Eh? ¿Que no sea difícil? Ponte de pie, que no te oigo. Luego también ensaladas y verduras y luego de recetas que lleva agua. Entonces, ¿qué cantidad? Si además de toda el agua que no cuenta, tiene que beber agua. Además de toda el ¿qué? Todo el agua que no cuenta, como pues las infusiones o el agua que hay en las frutas o en las sopas. No, no cuenta. El agua es mucho que no cuenta. Entonces, ¿cuánta agua le recomiendas que beba ensalivándola? Sí, depende mucho de la persona, de a qué se dedique. O sea, también no es lo mismo una persona que está delante de un ordenador sentado que, por ejemplo, un amigo mío que trabaja en una fundición dando golpes a un mayo. Pero más o menos estaríamos hablando de que va en función del peso y estaríamos hablando de aproximadamente entre 600 y 800 mililitros por cada 20 kilos de peso. Puede, sí, sí. ¿Más preguntas? No veis ningún. Vale, las alergias, os decía antes. Realmente no puedo deciros por qué se producen. Teorías hay muchas. De que si son conflictos de abandono, yo creo que serán una mezcla de todo, de lo que hablábamos antes, de que estamos intoxicados, de toda la energía electromagnética que nos está perjudicando y nos está alterando a nivel eléctrico, a nivel electromagnético. Lo que sí puedo deciros es cómo se resuelven. Entonces, en principio, lo que hay en común en todas las personas alérgicas es que tienen mal la mucosidad de la orofaringe y normalmente también del intestino. Y esto, hay dos cosas que estropean esto. La primera es lo mismo que los dolores de cabeza, los lácteos. Y en muchos casos también el trigo. Los antibióticos también, pero bueno, claro, esto ya no es tan frecuente, pero cada vez que tomamos antibióticos se nos estropea tanto la flora intestinal como la mucosidad de la orofaringe. Entonces, cuando tenemos la orofaringe, por si alguien no lo sabe, es esta zona de aquí, interna, ¿vale? Tenemos que tener una película que protege cuando respiramos. Entonces, si esta película no está bien, cualquier cosa que yo respiro es una agresión. Entonces, en el momento que el cerebro registra y se cree que esto es una agresión, a partir de ese momento, cada vez que yo esté en contacto con esa sustancia, va a producir una reacción, que es igual que lo que os decía antes de la histaminosis. Va a empezar a fabricar anticuerpos y histamina. Entonces, yo siempre digo que para resolver las alergias hay tres cosas. Y no podemos dejar ninguna de las tres, si no, no funciona. La primera es erradicar los lácteos y en algunos casos el trigo de nuestra alimentación. Yo de entrada, cuando me llama alguna persona para tratarse conmigo de lo que sea, siempre le digo que sí o sí le voy a prohibir los lácteos. Que si no lo va a dejar ya directamente, que no gaste ni su dinero ni me haga perder el tiempo a mí, que no le voy a atender. Porque si continuamente estás ingiriendo una cosa que te está estropeando por dentro, yo te quitaré 20 alergias y tú desarrollarás otras 20 y será el cuento de nunca acabar. Entonces tampoco me gusta, lo que me gusta es que las cosas se solucionen. Entonces, la primera cosa sería esta: dejar de ingerir las cosas que me estropean la orofaringe y el intestino. Esa sería la primera cosa. La segunda cosa,
Porque hay mucha gente que me dice, no, yo ya fui a un naturópata y me quitó los lácteos y estoy igual. Evidentemente, si yo me quito lo que me lo provoca, pero no arreglo lo que ya tengo estropeado, pues me seguirá pasando lo mismo. Entonces la segunda cosa es regenerar esas mucosas y regenerar ese intestino. Y eso ahí ya va a depender un poco de en qué condiciones esté, del pH de la persona, del grupo sanguíneo, etc. Eso ya habría que ver un poco en cada caso. ¿Vale? Esa sería la segunda cosa, es decir, quito lo que me estropea el foco, regenero el foco, y si hago estas dos cosas, ¿qué ocurrirá? ¿Sigo teniendo alergias o no? Sigo teniendo, porque si mi cerebro ha registrado que esa sustancia es mi enemigo, cada vez que yo esté en contacto seguirá reaccionando. Entonces la tercera cosa es dar una orden al cerebro para que deje de reaccionar ante esa sustancia. Entonces, aparentemente es muy sencillo, pero después es un poco engorroso. ¿Engorroso por qué? Porque si yo sé cuál es la sustancia, por ejemplo, me parece que fue el martes, una chica me vino porque su novio se había comprado un gato y le daba alergia al gato. Digo, tranquila, no hay que matarlo ni regalarlo. Trae unos cuantos pelos del gato y quitamos la alergia. Entonces, ya está. Pero si es una persona de estas que tiene muchas alergias, que está con el Ventolin, que lleva mucho tiempo, esta persona, aunque se haya hecho las pruebas de alergia, que a lo mejor me dice, no, tengo 10 o 12, pues tú multiplica por 5 o por 6, tendrá 50 o 60 alergias. Entonces hay que ir buscándolas todas. Entonces, lo fácil es quitar la alergia, lo difícil a veces es encontrar qué es lo que le provoca la alergia. Porque cualquier cosa nos lo puede producir. Desde lo normales son los pólenes y los ácaros. Pero me puede producir alergia la pintura con la que está pintada esa pared, no sé, el gel que utiliza él para ducharse si está a mi lado y yo lo estoy respirando, la laca de la señora que esté enfrente, es decir, cualquier sustancia me lo puede producir, porque es mi cerebro que toma esa decisión. Lo que sí no sé deciros es por qué toma esa decisión. Hay muchas teorías. Y yo pues ni me las creo ni no me las creo. O sea, lo que sé es que se soluciona, que para mí es lo importante. Y es todo, lo de las alergias, es que es muy fácil. ¿Preguntas? ¿Una alergia medicamentosa también? Sí. Lo que pasa es que lo ideal sería que ¿por qué me tengo que tomar ese medicamento? Claro, ¿sabes? Es decir, si por ejemplo es inevitable que te tienes que tomar esa pastilla, pues vamos a pedirle al cuerpo que no se enfade con esa pastilla. Pero para mí lo interesante sería, además de tomármela momentáneamente porque la necesito, buscar por qué yo tengo esa patología para la que me tomo esa pastilla. Es decir, ver si se puede solucionar de otra manera. No acabo de entender por qué las infusiones, si están con agua, no te hidratan. Vale, lo vuelvo a explicar. Es que hay mucha gente que le cuesta entender, te lo explico, no te preocupes. Cogemos y nos hacemos un té riquísimo. Y tiene ahí su infusioncita, su plantita, su agua y su miel. Yo lo dejo ahí a la intemperie. Que se evapore todo el agua que contiene. Cuando se haya evaporado el agua, me quedará un residuo ahí seco, ¿verdad? ¿Sabes lo que es el residuo? O sea, si yo a una Coca-Cola le quito el agua, ¿qué me queda? Me queda algo, ¿verdad? ¿Sí? El residuo seco es el pozo que queda cuando yo quito el agua a algo, ¿vale? ¿Sí? ¿Eso lo entiendes? Es que me pones una cara de no lo entiendo, ¿vale? ¿Tú sabes lo que es una pasa, una uva pasa? Sí, pero la infusión te bebes el agua, no la dejas que se seque. Te estoy poniendo un ejemplo para que lo entiendas. Vamos a imaginar que yo a esa infusión le quito el agua. Vamos a imaginar, no que lo hagas. Vamos a imaginar que yo a la infusión le quito el agua y me quedo solo con la parte seca, ¿vale? Esa parte seca, una vez que yo me he ingerido la infusión con el agua normal, como la había preparado, para que mi cuerpo digiera esa parte seca, necesito más agua que la que contenía en sí misma.
Entonces, no solo no me añado agua, sino que me quito de la que tengo de reserva. Entonces, yo no digo que no bebas una infusión, a mí me encanta, pero no la tengo que contabilizar como un líquido hidratante, sino como si estoy comiendo un alimento. Tú imagínate la concentración de nutrientes que tiene un zumo de naranja. ¿Tú crees que un zumo de naranja puede hidratar? Yo creo que no. Es decir, todo lo que yo necesito internamente de agua para poder asimilar ese zumo de naranja, pues tengo que añadir luego aparte agua. ¿Sí? ¿Entiendes algo del residuo seco? No es que se lo quites, es que es para que...